Qué maravilloso es estar en la casa de Dios y gozarnos en su presencia y saber que Él tiene un propósito maravilloso para con cada uno de nosotros. Los planes de Dios para sus hijos son de bien. El problema es que muchas veces no caminamos en sus planes, sino en nuestros planes. ¿No es cierto? Yo creo que es muy importante que nosotros reflexionemos sobre el propósito de Dios para con cada uno de sus hijos en esta tierra. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del Señor? Jesús nos dio ejemplo en todo, dice la Biblia. Jesús vino a esta tierra y simplemente vino para extender el reino de Dios y para traer salvación, para venir a buscar lo que se había perdido, dice la Biblia. Él no vivió en otros propósitos sino en ese, dando su propia vida en la cruz para que sea posible la salvación de todos aquellos que crean en Él. Bueno, si Jesús nos dio un ejemplo, yo creo que sería muy importante que nosotros sigamos sus pisadas, como dice la Biblia. Y Jesús nos dio las herramientas. Así como Jesús fue lleno del Espíritu de Dios y salió del desierto en el poder del Espíritu Santo y empezó a predicar y hablaba como quien tiene autoridad y los milagros seguían su predicación, así también nosotros, dice la Biblia, que recibimos poder para ser testigos, para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, lo que para mí es importante que yo siempre les transmita a ustedes lo que Dios me habla. A veces yo les transmito algo que no son mis logros y no son lo que Dios me habló. Algo que Dios está trabajando en mi corazón y el Señor me habla con claridad y me muestra que esto es un propósito que Él tiene. Y el Señor me dijo, el tiempo de cosecha tiene límites. Este es el título de esta palabra, porque el Señor me habló con claridad y me dijo, el tiempo de cosecha tiene límites. Y como hijo de granjero, de agricultor, de lo que viví en mi niñez, cuando mis padres eran agricultores, empecé a meditar sobre lo que el Señor me estaba hablando. Y quiero mencionarle algunas cosas donde se entiende claramente que el tiempo de cosecha tiene límites y si no se cosecha en el tiempo, cuando hay que cosechar, la cosecha se pierde. Yo me acuerdo cuando mi padre compró con un amigo la primera máquina cosechadora de maní en el Chaco. Creo que era la primera máquina en Paraguay. Hace muchos años, cuando yo era niño. Y la gente había plantado su maní y tenía que cosecharse cuando llegaba el tiempo de madurez. Y si había un contratiempo por lluvia de 15 a 20 días, sucedía algo lamentable. El tallo, los que no saben, les explico que la planta de maní florece, tiene una pequeña flor y de esa pequeña flor va un tallo a veces de 10 centímetros, a veces un poco más largo, más corto, dependiendo de cuánto queda de la tierra esa rama donde florece. Va como una aguja a la tierra y en la tierra se forma el maní.
y va creciendo hasta que la semilla que está dentro de un cascarón está bien llena. Y cuando está bien llena, está madura. Entonces el agricultor va cada tanto, arranca una planta, abre y ve cuán duras están. Y cuando llega y ve que está muy firme, muy lleno, entonces dice, ahora es el tiempo, ahora tenemos que cortar y cosechar. ¿Verdad? Si se pasa 15 días o un poco más, en esos 15 días tenés el límite para cosechar. Si se pasa, sucede que el tallo se pudre y la fruta queda dentro de la tierra. Ya no podés arrancar, ya no podés cosechar. Esa fruta después ahí brota una planta, pero no sirve para el propósito para el cual está. Ya no se puede cosechar. Cuando plantábamos porotos y el poroto estaba seco y maduro, había que arrancarlo. Si no lo hacías en días de calor, explotaba la vaina y caía la semilla al suelo y ya no podías cosecharlo. Si uno planta choclo, maíz, y lo quiere comer blando, tienes un corto tiempo para cosecharlo, si no, ya no te sirve para choclo. Y si tienes el maíz y lo quieres para el ganado o para algo, para alimentación animal o algo así, para moler, también tienes un límite de tiempo. Si no lo cosechas, las plantas se debilitan y se caen y ya no se puede cosechar. Lo mismo sucede con la banana. Una vez que madura, hay que cosecharla. Si no, vienen los pajaritos y dicen gracias. Y en pocos días termina la fiesta. ¿Verdad? Y podría yo ir mencionando muchas diferentes frutas, verduras. También la mandioca. Quizás alguien dice, bueno, la mandioca es una raíz, ese es para siempre ahí, tenés ahí un depósito bajo tierra. No, si no se cosecha en el tiempo, la mandioca se endurece y es como una raíz dura. Y así son los corazones de algunas personas, porque no se les cosechó a tiempo. Jesús dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Eso es prácticamente en casi todas las cosechas así, 4 meses. Pero ya les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Estas son las palabras que nos dejó nuestro Señor Jesús. Después de la clase de agricultura que les di, quiero enfocarme en esa palabra. Jesús nos está hablando y nos está diciendo, en el reino de Dios la cosecha ya está lista. En lo natural hay 4 meses, pero Él dice ahora miren, los campos están listos. Los campos están listos para cosechar. O sea, lo que Jesús dice es urgente. Y en otra parte Jesús pide que el Señor envíe obreros a la mies. Porque la preocupación de Jesús es que la cosecha se pierda. La cosecha se pierda.
Entonces, como eran los fariseos que siempre hacían preguntas, a veces nosotros también nos hacemos preguntas. ¿Y quién es la cosecha? ¿Y quién es el que tiene que cosechar? El pastor, por supuesto, su trabajo es, no pienso hacer su trabajo. No, no es así. Los cosechadores somos cada uno de los hijos de Dios. Todos tenemos el llamado de cosechar. Jesús nos está hablando al corazón y nos está diciendo que la cosecha está lista. Eso no digo yo. La cosecha está lista. ¿Cuál es la cosecha? Las personas. Las personas están listas y este es el tiempo de ganarlos para Cristo antes que se pierdan. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Necesitamos con urgencia hablarle a las personas que amamos de Jesús. Y a veces nos cuesta. Por eso a mí me gusta mucho la historia de Gedeón, porque Dios le pide a Gedeón que primero vaya a su casa. Le dice, andate a tu casa, poné en orden las cosas ahí. Ya le dijo Dios, esforzado y valiente, ya le dio promesa de liberación, pero le envía a su casa y parece ser que ese fue el trabajo más difícil. Ir a nuestra casa y realmente nuestra casa confrontar las cosas con amor y ordenar las cosas. ¿Cuántas personas permiten que sus padres vayan al infierno porque no quieren que se enojen con ellos para decirle la verdad? ¿A cuántas personas ya les he tenido en consejería que han llorado porque nunca realmente le hablaron a un ser querido de Cristo y se murió así? Necesitamos aprender de que amor es hablar la verdad. Y la verdad es que Jesús murió por nosotros en la cruz y que Jesús es el único camino. No hay otro camino. La más alta expresión de amor no es callarte. La más alta expresión es decir la verdad, aunque duela, para salvación. No estamos hablando de pelear. No estamos hablando de discutir. Estamos hablando de decir la verdad de la salvación con amor. Con amor y vivirla. Vivirla con nuestra propia vida. Como los discípulos lo hicieron. Como los primeros cristianos lo hicieron. ¿Por qué la gente le tenían tan alta estima a la primera iglesia? Por el testimonio de amor, de unidad, de verdad. ¿Verdad? Entonces, necesitamos pensar en que es importante hacer hoy lo que hoy podemos hacer. Hacerlo hoy. ¿Saben por qué muchas veces hay tantas discusiones y peleas y diferencias en las familias? ¿Por qué hay diferencias y peleas entre los hermanos? Por el enfoque equivocado es. Si estuviéramos enfocados en rescatar perdidos, no tendríamos tiempo para pelearnos y discutirnos en la casa, en la iglesia. Fíjense, un barco en alta mar que está
para salvar un barco que se está hundiendo, a las personas que caen de ese barco. Quiero ilustrarles un poco esa historia que yo estoy inventando para que me puedan entender lo que les quiero explicar. La iglesia tiene un objetivo y ese objetivo es salvar vidas. Un barco salvavidas. Un barco salvavidas. Ahora, si como iglesia nos vamos a Hawái y estamos ahí comiendo y discutiendo que queremos esta comida y esto y esto y esto, y estamos discutiendo sobre nuestros placeres con las puertas cerradas, con nadie mirando si hay un barco hundiéndose, tarde o temprano vamos a pelear. Porque todos estamos viviendo un egocentrismo. Eso es lo que está pasando hoy día. ¿Saben lo que se llama eso? Pérdida de propósito. Pero si nosotros empezamos a salir fuera del barco y empezamos a ver que hay un barco que se está hundiendo y si no acudimos se van a morir y todos estamos con un salvavidas tirándole para sacarle del agua, no va a haber peleas porque estamos en el propósito. Porque estamos en el propósito. Cuando hay peleas, cuando hay muchas discusiones, como los hay hoy día en las familias, es porque por pérdida de propósito. Entonces Jesús nos dice, la cosecha está lista y se está perdiendo. Y hay un tiempo limitado. Hay un tiempo donde debes cosechar. Hay un tiempo de visitación para cada persona. Qué tremendo. O sea, Jesús no quiere que nadie se pierda. Sabemos que la mayoría se pierden. Pero sabemos también que Jesús quiere que nosotros vayamos a rescatar. Eso es nuestra tarea. Nosotros estamos aquí en la tierra todavía para ganar ciudadanos para el reino de los cielos. Si no tuviéramos ese propósito, no sería necesario permanecer aquí, porque allá está mejor. Como hijos de Dios, defendemos los derechos del reino del cielo, los propósitos de Dios, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino fuimos comprados con sangre. Jesús es el dueño de nuestra vida y los intereses de Jesús son que muchos se salven. Eso son los intereses de nuestro Padre. No es que todo sea yo, yo, yo. Si Dios me quiere bendecir en otras áreas lo va a hacer, pero no pierdas el propósito. Y si no lo hace, no pierdas el propósito. El propósito del Señor es que muchos se salven. No estás en el mundo para ser parte del mundo, estás en el mundo para rescatar a los perdidos. No estamos en esta tierra para farrear con los de la tierra.
Estamos en esta tierra para rescatar de la perdición a los que están farreando. Si nos hacemos parte de lo mundanal, ya no somos parte de los rescatadores, sino de aquellos que necesitan ser rescatados. Y hoy día hay muchos llamados cristianos que están en el mar hundiéndose. Y también necesitan que alguien les tire el salvavidas porque se están muriendo. Esa es una realidad. Y nuestra tarea es ir y rescatar. Nadie tiene la tarea de Dios de juzgar. Eso es la tarea de aquel que está sentado en el trono. A veces nos ponemos al borde del barco y empezamos a juzgar. Mientras la gente se está hundiendo, lo que necesitan que le tires un salvavidas, no que te pongas como juez. Claro, yo creo que necesitamos realmente una comunión profunda con el Señor para sentir lo mismo que Jesús sintió. Compasión, amor por los perdidos. Un amor que les saca del agua. Un amor que hace cuando le digas una palabra, aunque sea confrontativa, el amor le envuelva a la persona y le quite de la perdición. Y ese amor tiene Dios para todo aquel que está dispuesto. Ese es algo que se va a derramar cuando tú te determinas, porque es algo que está en sobreabundancia en nuestro Señor. Quiero decirte hoy lo que el Señor me está hablando. Vete a tu casa. Haz todo lo que está a tu alcance para la salvación de tu familia. Vete junto a tus amigos y haz todo por su salvación. Vete a tu trabajo y haz lo mismo. Haz lo mismo. Recuerda que si uno no lo hace, cuando es el tiempo, el tallo se pudre y la fruta se cae y se pierde. Sabemos que hoy es el tiempo. Sabemos que hoy es el tiempo. Es tiempo de salvación. Y recuerda que Jesús hizo todo para salvarte. Recuerda que a Jesús no le era demasiado humillante dejar su trono para descender a esta tierra, ir a la cruz, morir en la cruz por amor a ti. Quizás si era uno de nosotros hubiera dicho, Dios Padre, qué pelada ir a la tierra, esta gente mal criada. Hay algunos más o menos, pero la mayoría desastres son. Qué pelada. ¿Sí o no? Qué pelada hablar a mis amigos. Qué pelada hablar a mi familia. No, en mi trabajo nadie sabe que yo soy cristiano.
Por eso yo siempre cuando ellos hacen chiste verde, yo participo con ellos para que no crean que soy diferente. El Señor nos está hablando. El tiempo de cosecha tiene límites. Y yo creo que es un llamado de amor. Es un llamado que el Señor nos hace porque nos ama. Porque nos ama inmensamente. Nos ama inmensamente. Y yo creo que hay armas. Y todos tenemos las armas a disposición. En enero hicimos un tiempo de ayuno, eso es un arma. La oración es un arma. O sea, necesitamos empezar a ayunar, a orar por esas personas que vamos a visitar. Permitir que el Señor nos llene de su amor y de su compasión. Cuando el Señor llena tu corazón de compasión y te va a hablar con una persona, la palabra llega. Porque el Espíritu está contigo. Con un corazón correcto para que su presencia fluya y toque para nueva vida. Oremos. Querido Padre, yo sé que la cosecha está lista. Y como iglesia somos ese barco de salvavidas que está en un mundo embravecido, como un mar embravecido lleno de personas que se están hundiendo. Y yo te pido hoy que tu Espíritu ordene nuestros pensamientos, que tu Espíritu ponga nombres en nuestro corazón para que sepamos dónde tú nos envías y que realmente podamos hacer tu obra. Perdónanos donde nos hemos criticado, donde nos hemos discutido en las familias, entre hermanos, en vez de cumplir tu propósito. Perdónanos donde a veces hemos hecho parte de los mundanos en vez de ir a buscarles para que se salven. Señor, yo te pido que en esta semana, en cada casa haya salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mayoría de ustedes conocen la historia del Titanic. Quizás muchos no sepan que los que se habían caído al agua cuando el Titanic se hundió, aunque tenían un salvavidas puesto, tenían pocos minutos para ser rescatados del agua antes de morir por congelamiento. Así está el mundo. Y tú y yo tenemos la solución. Y el nombre de Jesús es la solución. Y el Espíritu Santo está con su iglesia. El Espíritu Santo lo podría hacer solo, pero Dios nos escogió como iglesia para ser boca, para abrir nuestra boca y traer la salvación. Amén.